Hola, queridísimos amigos. Hay dos estados en los que un ser vivo puede vivir en este mundo: soberano o esclavo. La decisión es solo tuya. Artículo de opinión. El patito feo es guapo. No es feo, sino diferente. Descubre que es un cisne, símbolo de la belleza oculta. El cisne es la transformación. El cisne negro es lo inesperado. El canto del cisne es el fin del sistema. Comenzamos. Érase una vez un patito feo que se pasó toda la vida tratando de parecerse a los demás, pero nunca funcionó, porque él se sentía incómodo tratando de aparentar lo que no era, y los demás no lo aceptaban porque no era como ellos. Hasta que un día el patito feo descubrió quién era, y vio que no era feo. Eso aumentó su autoestima y su deseo de ser él mismo, sin tratar de parecerse a nadie. A partir de entonces se dio cuenta de que siendo él mismo era mucho más feliz y mucho más útil a los demás, por lo que se ganó el respeto. Esa es la historia de mi vida. El patito feo es un famoso cuento infantil escrito por el escritor danés Hans Christian Andersen en 1843. El cuento se ha adaptado a varios medios, incluidos ópera, musicales y películas animadas. El relato trata sobre un patito que es discriminado por su apariencia física, ya que es diferente a los demás patos. El patito es ridiculizado y rechazado por su aspecto, lo que lo lleva a huir y vivir en soledad, lo que le causa una gran pena. Trama. Después de que eclosionan los huevos de una madre pato, uno de los patitos es percibido por los otros animales como una pequeña criatura fea y sufre muchos abusos verbales y físicos. Se aleja del corral y vive con patos y gansos salvajes hasta que los cazadores matan a los rebaños. Encuentra un hogar con una anciana, pero su pato y su gallina lo molestan y se burlan de él sin piedad, y una vez más se marcha solo. El patito ve una bandada de cisnes salvajes migrando. Está encantado y emocionado, pero no puede unirse a ellos porque es demasiado joven, feo e incapaz de volar. Cuando llega el invierno, un granjero lo encuentra y lleva al patito helado a casa, pero los niños ruidosos del granjero lo asustan y huye de casa. El patito pasa un invierno miserable solo al aire libre, escondido en una cueva en el lago que se congela parcialmente. El patito, ahora que ha crecido y madurado por completo, ya no puede soportar una vida de soledad y penurias. Decide lanzarse sobre una bandada de cisnes, sintiendo que es mejor ser asesinado por pájaros tan hermosos que vivir una vida de fealdad. Se sorprende cuando los cisnes lo reciben y lo aceptan, solo para darse cuenta, al mirar su reflejo en el agua, que no había sido un patito sino un cisne todo este tiempo. El rebaño toma el aire y él extiende sus alas para emprender el vuelo con el resto de su nueva familia. A medida que pasa el tiempo, el patito descubre que no es un pato común, sino que es un cisne, uno de los pájaros más hermosos del mundo. La moraleja del cuento es que no debemos juzgar a los demás por su apariencia y que todos tenemos nuestro propio valor y belleza interna. Por lo tanto, el patito feo es un símbolo de la belleza oculta que puede haber detrás de algo que a simple vista parece feo y desagradable. También se utiliza para referirse a personas que han sido subestimadas o discriminadas debido a su apariencia física, pero que tienen un gran potencial y valor interno. El cisne. El cisne es un animal que se asocia con la gracia, la elegancia, el amor, la fidelidad, la transformación, la pureza y la espiritualidad.
El cisne se considera uno de los animales más elegantes y hermosos del mundo animal. Su postura erguida, su cuello largo y sus movimientos gráciles han inspirado a muchos a considerarlo como un símbolo de la gracia y la elegancia. El cisne se asocia con el amor, la pasión y la fidelidad. En la mitología griega, el cisne era el ave sagrada de la diosa del amor, Afrodita. Zeus, el rey de los dioses, se transformó en cisne para seducir a Leda, la esposa del rey Tíndaro de Esparta. Y de esta unión nació Helena de Troya. En algunas culturas, el cisne se asocia con la transformación y la transición. Esto se debe a que los cisnes pasan por diferentes etapas de vida, comenzando como un huevo, luego como un cisne pequeño y blanco, y finalmente como un cisne adulto con plumas y colores distintivos. Esta metamorfosis se ha utilizado como metáfora para representar la transformación y el crecimiento personal. Debido a su plumaje blanco y a su apariencia elegante, el cisne se asocia con la pureza y la espiritualidad en muchas culturas. En algunas religiones, el cisne se considera un símbolo de la divinidad y la perfección. Cisne negro. El cisne negro es un símbolo de eventos raros e impredecibles que tienen un gran impacto, y se utiliza para describir la importancia de estar preparado para estos eventos. Esta idea se originó en el siglo XVIII, cuando se pensó que todos los cisnes eran blancos, hasta que se encontraron cisnes negros en Australia. El escritor Nassim Nicholas Taleb popularizó el concepto de cisne negro en su libro homónimo El cisne negro, en el que argumenta que los eventos impredecibles y raros pueden tener un impacto desproporcionado en el mundo y la sociedad, y que es importante estar preparado para ello. En la cultura popular, el término cisne negro también se utiliza a veces para describir a personas o cosas que se consideran insólitas, excepcionales o fuera de lo común. El canto del cisne. El canto del cisne es una expresión que se refiere a la última obra, discurso o actuación de una entidad que está cerca del final de su vida o su carrera, y se utiliza para simbolizar su partida inminente de este mundo, y esto se aplica ahora al sistema financiero mundial. La expresión se deriva de la creencia de que los cisnes, antes de morir, emiten un canto melodioso y hermoso que simboliza su partida de este mundo. La expresión el canto del cisne se utiliza comúnmente en el ámbito artístico y literario, en el que se refiere a la última obra o creación de un artista o escritor. También se utiliza en el ámbito político y empresarial para referirse al último discurso o proyecto de una persona que se retira o está a punto de fallar. Noticias del reseteo. El jinete de la tormenta afirma que el QFS ha finalizado su año de prueba y funciona de modo estable. Añade que los sombreros blancos coordinan las protestas en Francia y que habrá otras en España, Alemania, Holanda y Polonia que llegarán al máximo en junio. Viene una resaca económica. No hay forma de detener la caída inevitable que se avecina. Va a ser histórico. Espero que todos estén preparados, dice Mark Z. La preocupación sobre la estabilidad bancaria va a puertas cerradas en las reuniones del FMI y el Banco Mundial. La operación Sandman, u hombre de arena, es una colaboración de más de 100 países en un acuerdo para vender simultáneamente sus tenencias del tesoro. La desdolarización está ocurriendo a un ritmo impresionante, dijo Stephen Yen. El dólar está perdiendo su estatus de reserva a un ritmo más rápido de lo aceptado, ya que los analistas no tuvieron en cuenta los movimientos bruscos del tipo de cambio del año pasado.
Los consumidores se retrasan en el pago de su deuda a medida que se debilita la economía. Los bancos más grandes cancelaron 3.400 millones de dólares en préstamos incobrables. La caída del precio de la vivienda obliga a los jubilados a volver al trabajo. El Ramadán terminará el 22 de abril. Túnez rechaza los préstamos del FMI y se quiere unir a los BRICS. Rusia hará todo lo posible para que la economía venezolana no dependa de Estados Unidos. Irán y Venezuela firman un plan de cooperación de 20 años. Irán es uno de los pocos países donde se encuentran disponibles reservas de elementos de tierras raras y metales preciosos. El descubrimiento del primer depósito de litio en la provincia de Hamadán promete un depósito de otros metales preciosos en esta zona. Las aseguradoras de Japón planean vender deuda extranjera. Es recomendable estar atento a los indicadores económicos y a las noticias financieras para obtener una mejor comprensión del estado actual de la economía y tomar decisiones informadas. Final del juego. Según Ricitos de Oro, estamos en el final del juego. Observe cómo suben juntos el dólar y el oro. La razón de esto es la demanda del dólar como refugio seguro debido al aumento de las tasas de interés y la demanda de oro por parte de los bancos centrales. Por lo general, uno está arriba y el otro está abajo para apoyarse mutuamente en condiciones normales de mercado. Pero ya no estamos en condiciones normales de mercado. Estamos en transición. Ambos, el dólar y el oro, son necesarios en este momento, pero uno ganará más tracción que el otro para desinflar una economía inflada. Podríamos ver este cambio al final de la semana, pasando a la siguiente. Este es el propósito del oro como dinero, y proporcionará el puente hacia nuestra nueva economía basada en activos digitales. El dólar encontrará su lugar en esta nueva economía entre otras monedas, que también encontrará su valor real. Fuegos artificiales. Destruida la sala de archivos del Ministerio de Sanidad de España. Una casualidad, entre comillas, ha incendiado convenientemente la sala de archivo de documentos del Ministerio de Sanidad, donde se recopilan los registros relativos a las políticas de confinamiento masivo de la población que estaban siendo investigados. Dicho confinamiento fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. ¿Casualidad? A medida que termina la guerra en Ucrania, los fuegos artificiales se preparan para Asia, según Benjamin Fulford. A su juicio, ya ha terminado la guerra de Ucrania y los próximos objetivos son Corea del Sur, Taiwán y Japón, según fuentes de las sociedades secretas asiáticas y occidentales. Están de acuerdo analistas independientes como el coronel Douglas MacGregor. Es por eso que la visita de Macron a China sería para negociar la tregua. El primer ministro húngaro Viktor Orbán opina que el Reino Unido es un país inexistente en términos financieros, entre comillas, ya que no se puede financiar a sí mismo. Opina Fulford que se acabó el juego, dado que Francia está bloqueando todos los fondos adicionales de la UE para Ucrania. Los informes de noticias polacos confirman este corte. Además, predice que la OTAN se desmoronará en un año, máximo 2 años, entre comillas, porque Alemania y Francia acordaron un nuevo marco de seguridad que incluirá a Rusia. El volcán Shilveluch, en el lejano oriente ruso, en la península de Kamchatka, entró en erupción por primera vez en 60 años, arrojando una columna de cenizas en la atmósfera de hasta 20 kilómetros de altura y cerró las rutas de vuelo en el hemisferio norte. Reflexiones. Según Morgan, el mayor problema de la sociedad es la falta de responsabilidad personal.
Además, algunas quieren que el gobierno se ocupe de ellos. Dinero para nada, y no son solo los habitantes del gueto. Muchos ricos malcriados serían muy poco funcionales en el mundo real. La masonería, ángel de la guardia de la UE. Se habla de una reconquista masónica. Se trata de una delegación de los grandes orientes de Francia y Portugal y de la Federación Francesa del Droit Humain. La masonería europea puede convertirse en el ángel guardián de la Unión Europea. Ya han creado una entidad paneuropea llamada Asamblea Masónica Internacional. El mundo está al revés según Perro Poeta. La vida parece ser lo que no es. Los altos y poderosos se convierten en bajos y oprimidos. La gente bella se vuelve fea. Vivir deja huella. La riqueza se convierte en una carga constante. La belleza se desvanece. El cuerpo comienza a doler por el abuso que ha recibido. El poder conduce a enemigos poderosos. La fama se convierte en una vergüenza pública. Como sembréis, así segaréis. Esta es la ley inviolable del karma. Entonces, ¿por qué no hacer el bien con cada pensamiento, palabra y obra? Es un misterio para aquellos que se ocultan a sí mismos la verdad mediante el autoengaño. ¿Cómo puedes decirle a la gente que abra los ojos cuando la verdad está a su alrededor? Los miedosos temen el costo de enfrentar la vida con los ojos abiertos. ¿Pero qué obtienes de otra manera? Estás caminando a ciegas. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.